Jesús al mundo. Ahora vayamos al catecismo. No sé si alguien no tenga un catecismo por ahí, pero vamos a ir a la página 13. Y la pregunta número 20 dice lo siguiente. Dice, entonces, ¿son salvos por Cristo todos los hombres que han perecido en Adán? Ahí está preguntando que si todos son salvos por Cristo, todos los hombres son salvos, todos los hombres que han pecado y los que han engendrado el pecado original de Adán. Ahora, él responde en la página 14, dice, no, solamente aquellos que por la verdadera fe son injertados en Él, en Cristo, y reciben todos sus beneficios. Ahora, en la Biblia el término injerto se refiere a la unión de las ramas de un árbol con su tallo. Y en este contexto se utiliza esta palabra para ilustrar la unión entre los creyentes y la iglesia. A eso se refiere. Para que vean un ejemplo, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13. Aquí está diciendo esto sobre Jesucristo. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Está diciendo aquí que en el mundo estaba Jesús y el mundo por él fue hecho. Eso significa, niños, dice que el mundo fue hecho ¿por quién? Por Jesús, por Jesucristo. Pero el mundo no le conoció o no le reconoció. Para que entendamos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aunque Jesús es el Creador, el Dios, Él vino y se encarnó. ¿Y nació de quién? De María, la Virgen. Ahora, ¿qué por ciento Dios y qué por ciento hombre fue Jesús? 100% hombre y 100% Dios. Y eso es algo también que debemos que entender nosotros y aprender, porque hay muchos que dicen que era 50% Dios y 50% hombre, y eso es una herejía. 100% Dios, 100% hombre. Su propia, dice aquí, su propia creación lo rechazó, su propiedad y su pueblo, el Israel físico, no le reconoció como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, y ellos lo rechazaron. Ahí es lo que significa a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos mismos miraron a Jesús, pero no le reconocieron como el Mesías, que fue anunciado por los profetas, por Moisés y los salmos. Y esto, mis amados, sigue sucediendo hoy en día también. Sabemos que cuando predicamos el Evangelio, salimos a evangelizar, muchos rechazan este mensaje, pero no se debe de hacer a las personas aceptar a Jesús a fuerza, sino que solamente nos queda a nosotros predicar el Evangelio de Jesucristo y ya Dios hará la obra. Porque la palabra dice que ¿quién es quien convence al mundo de pecado? El Espíritu. El Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Hola, versículo 12, ahí de Juan capítulo 1. Dice, mas a todos los que le recibieron. Entonces aquí el apóstol Juan va hablando sobre los que no recibieron, no reconocieron al Mesías. Ahora él entra y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe salvífica, no la fe del mundo, porque son dos fees diferentes.
Incluso el ateo te puede decir, yo tengo fe en ti. Yo tengo fe que tú puedes hacer esto o lo otro. Un ateo o el mundo te enseña y te dice tener fe es creer que una persona es capaz de hacer X cosa, lograr algún éxito, cumplir algún logro, terminar unos estudios del colegio o X cosa, pero entiendan esto, que la fe salvífica, la fe genuina que salva, no la del mundo, recibe a Cristo y descansa en Él por todo lo que ha revelado de sí mismo. Ahora vamos a Lucas. Para que veamos lo que quiero decir aquí en Lucas 24. Lucas 24, versículo 44 al 49. Dice lo siguiente: y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Lo que leímos, creo, la semana pasada, dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está diciendo Jesucristo que el cumplimiento se dio a reconocer, dice, cuando todo se cumplió. Todo lo que estaba escrito, ¿en dónde? En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahí fue que llegó el cumplimiento del anuncio del Mesías y él se dio a conocer. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí ya lo que dije, la fe salvífica recibe a Cristo y descansa en Él por todo lo que Él ha revelado de sí mismo. Y Él aquí claramente dice que todo era necesario que se cumpliese, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y todo Él lo reveló. Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está diciendo que antes que existiera o viviera Abraham, Él ya existía. La preexistencia de Cristo. Esa es una doctrina fundamental. Que Cristo era antes de que todo esto fuera creado. Ahí se refiere, ahí le está hablando ahí, de su preexistencia. El Cristo profetizado, anunciado en el Antiguo Testamento, ya había sido revelado. Ahora regresemos a Juan, capítulo 1. Nada más dar una vuelta a la hoja de su Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 1, y ahora vamos a leer versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Esos son los que reciben a Cristo, son los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Potestad, ¿qué significa potestad? Significa autoridad y el derecho de ser literalmente.
niños de Dios. Eso es lo que significa esta palabra cuando dice hechos hijos de Dios. Es como decir, somos niños, somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y la niña le da risa, sí, es algo hermoso. Es algo que debe de causarnos a nosotros una risa, una alegría, como la niña, al saber que el Dios creador del universo y de todo lo que podemos ver en nuestro Padre Celestial como creyentes. Esto debe de decir, oh, somos hijos del Rey. Somos hijos del Dios que abrió el mar rojo. Eso es lo que significa ahí. Que somos niños de Dios, amados y adoptados por Él. Por Él es que somos adoptados. Y este tipo de adopción no es como cuando una persona adopta a un huérfano. A eso se refiere cuando dice lo siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque cuando una pareja decide adoptar a un huérfano, esa es la voluntad de sangre, de carne y de hombre. El hombre decide adoptar a un huérfano. Pero cuando Dios nos toma como hijos, nos adopta, es mucho más diferente. Es algo espiritual. Y no se compara la adopción de Dios a la adopción de un hombre. No se compara. Y eso es lo que significa, no de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso quiere decir que cuando a Dios le place hacer renacer y regenerar a un pecador que ha creído en Jesús y se arrepiente de sus pecados, ahí es cuando esa persona es adoptada como hijo o hija de Dios. Cuando Dios decide obrar en el corazón, por eso dice, sino de Dios. Los que son engendrados, no de hombre, sino de Dios. Es lo que significa esto. Cuando un pecador se arrepiente y cree en Jesucristo, él es tomado como hijo de Dios. Entonces, ¿saben? ¿Ven por qué es la importancia por el cual nosotros predicamos el Evangelio? ¿Por qué queremos que las personas que están huérfanos espiritualmente sean adoptados por Dios? Para que sean salvos y puedan heredar la vida eterna. Eso es lo que es. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 14. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí nuestro hermano Pablo. Efesios 1, 3 al 14. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿En quién? En Cristo. ¿Acaso dice en una religión? ¿Acaso dice por nuestras obras o méritos? Dice en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por esa razón es que Dios nos hizo ¿qué? Nos bendijo, nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, no para que vivamos como querramos. Eso es también algo que debemos de entender, mis amados, que no podemos vivir el cristianismo como nos dé la gana, sino que si Dios, cuando Él regenera a alguien y hace
renacer a un pecador, esta persona, esta nueva criatura va a ser santo y sin mancha delante de él. No perfecto, porque nunca llegaremos a la perfección. Solamente hubo un perfecto y santo sin pecado que fue ¿quién? Cristo, Jesucristo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué? ¿Qué dice la palabra siguiente? Adoptados. Y es lo que estamos estudiando. Estamos mirando adoptados por la fe sola. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ve lo que contiene todo es la palabra de Dios? Fuimos adoptados, hijos suyos, hijos de Él, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto es lo que se refiere el apóstol Juan. No de sangre, no de qué más, no de varón, sino de Dios. ¿Con qué fin? ¿O con qué motivo? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Mediante, o por quién es que fuimos aceptados. ¿Por nosotros mismos? Porque Dios miró algo bueno en nosotros y quizás Él dijo, este me cae bien, tiene carisma. Dice ahí, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Aquí vemos que todo es para la gloria de Dios. Hemos sido salvos, perdonados, adoptados, tomados como hijos, como niños, como amados, como queridos, como bendecidos. ¿Por qué? Según las riquezas de su gracia. Por Dios es todo, mediante Cristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y dice ahí dándonos ¿qué? A conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y eso significa la aprobación, permiso, complacencia y consentimiento. Dice el 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ahora ¿qué dice? ¿Qué más? Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿Ven qué es lo que hemos beneficiado en Cristo nosotros? Aquí es una lista tan grande. Bendecidos, adoptados, amados, aceptos. Él nos dio todo en Cristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí no vemos que el apóstol Pablo dice, nosotros nos ganamos el favor de Dios, fuimos hechos hijos de Dios por nosotros mismos. Dice, todo es por Dios y para su gloria, para su alabanza, todo mediante Jesucristo. Somos adoptados como hijos de Dios mediante Cristo por la fe, para alabanza y gloria de su nombre.
Y aprendan algo, amados. La salvación no viene por haber nacido de un linaje humano como los judíos, como el Israel físico, ni por decisión de los padres, como el bautismo de niños. Y muchos creen esto. Muchos creen, como los católicos romanos, creen que al momento de los niños ser bautizados, ellos ya son salvos, y no es así. Un niño no puede arrepentirse de sus pecados y no tiene la capacidad de creer en Cristo Jesús y de reconocer que es un pecador, merecedor del infierno, que necesita un Salvador de inmediato, porque si muere, será en el infierno. Sino solo por la gracia de Dios. Vamos a Romanos 9. Romanos capítulo 9, versos 25, 26, 30 y 31. Romanos 9, 25 y 26. Eso lo leímos la semana pasada, estos versículos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora versículos 30 y 31. Aquí está hablando sobre la justicia que es por la fe. Romanos 9, 30 y 31. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Lo que dice aquí el apóstol Pablo es que los gentiles, ¿cuándo es que ellos iban atrás de la justicia? ¿Acaso tú ibas en busca de la justicia de Cristo? ¿Acaso tú ibas en busca de la justicia de Dios? Nosotros en un tiempo estábamos descarriados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo una vida ajena a la voluntad de Dios. Esos éramos nosotros. Es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia ¿en quién? En Jesús. La justicia de Cristo es quien se nos ha sido imputada a nosotros. ¿Recuerdan lo que estudiamos? Y nuestros pecados fueron imputados en Cristo para que seamos justos delante de Dios. Somos justos delante de Dios por la justicia de Cristo, es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Y él dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos buscaban salvarse o obtener el favor de Dios tratando de guardar la ley, en cual ellos nunca podían guardar esa ley. Nunca pudieron guardar la ley perfectamente. Dice el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por la fe. Israel iba tras la justicia, no por la fe, sino como por obras de la ley que tropezaron en la piedra de tropiezo. Esta verdad bíblica derrumba el pensamiento religioso que te dice todos somos hijos de Dios. La religión te enseña que todos somos hijos de Dios. Y no es así. Sí, todos somos creación, pero los que niegan a Jesús, los que no miran a Jesús y lo ven como un Salvador y su Señor, esos son impíos.
son incrédulos, son bastardos espirituales que no tienen a Dios como Padre. Pero aquellos que han creído en Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, ellos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Como cristianos, nosotros debemos conocer todo esto para mostrar defensa de nuestra fe y no ser engañados fácilmente. ¿Y cómo se llama cuando nosotros defendemos nuestra fe? Apologética. Eso es el estudio de la apologética. Principios bíblicos esenciales que nos permitirán a nosotros hablar de nuestra fe, que es en Cristo Jesús. Y si no conocemos cómo es que hemos sido adoptados, cómo es que hemos sido salvos, que solamente a través de Cristo hay salvación, no podremos nosotros defender nuestra fe, porque muchos te dicen, todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos, y eso es algo que no es bíblico. La palabra de Dios dice que Dios está airado con el impío a veces, dice todos los días. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que Dios está airado con el impío, aquel que no es su hijo, aquel que no ha creído en Cristo Jesús. Dios está airado con el impío todos los días. Eso suena algo como que despreciable, como que alguien dirá, bueno, ¿tú por qué hablas de esa manera? Bueno, eso es verdad, es lo que la palabra dice. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Es lo que dice la palabra, no lo digo yo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que no han creído en Jesucristo, los que no han sido adoptados como hijos de Dios, la ira de Dios permanece sobre ellos, y si mueren sin Cristo, ¿a dónde van a ir? ¿Al cielo? Al infierno. Eso es apologética. La defensa de nuestra fe. Regresemos al catecismo. Y eso fue solamente hablando sobre la pregunta número 20. Ahora vamos a la pregunta número 21. Perdón, vamos a Segunda de Corintios. Creo que no leí Segunda de Corintios. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios 15:22, 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces en Adán todo ser humano ha muerto, pero en Cristo ¿son qué? Vivificados. Ahora somos vueltos a nacer. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora sí vayamos a la pregunta número 21 del catecismo. Pregunta, ¿qué es la verdadera fe? La verdadera fe no es únicamente un conocimiento seguro por el cual tengo o tenemos por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo produce
en mí o nosotros por el evangelio de que no solamente a otros, sino que también a mí mismo Dios me da gratuitamente el perdón de pecados. Dios nos perdona gratuitamente. Dios no es un Dios que dice, mira, dame esto, dame tu diezmo, dame tu ofrenda, dame tus buenas obras para que seas perdonado. Cristo dio mucho más que eso. Alguien precioso. ¿Que fue quién? A Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La justicia eterna y la salvación solo por gracia y únicamente por amor a los méritos de Cristo, no los nuestros. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, versículo 16. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Él, ¿cómo es llamado Abraham? El padre de la fe. Él es el padre de la fe, no de todos, sino de todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y ha sido adoptado como hijo de Dios solamente. Y muchas personas que no son creyentes conocen esto, que Abraham es el padre de la fe. Pero el apóstol Pablo dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Si fuera por obras, si fueran por méritos humanos, no sería por gracia. Y aquí sostenemos y creemos, mis amados, que la salvación no se pierde. Mirando las Escrituras, lo que vemos es que estamos seguros en Cristo. Él pagó. Él dio su vida en rescate por ti y por mí. Él pagó la deuda cuando Él dijo, consumado es. Consumado es. Él no dijo, está consumado a medias. Yo daré parte de mi sangre o toda mi sangre, pero ustedes ahora den lo de ustedes. Y muchos creen que la salvación se pierde y eso es un pensamiento de la religión también, mis amados. El que te dice, tú tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor, no es eso. Dice, ocupaos. Sí podemos desfallecer en la fe, podemos desanimarnos, incluso podemos descuidarnos de caer en pecado cuando no soportamos la tentación. Pero ¿quién es que nos fortalece? Cristo es quien nos fortalece. Todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Y lo que es esa expresión del apóstol Pablo no significa para lograr nosotros logros aquí del mundo o para hacer otras cosas, obtener un buen negocio, X cosa. Eso es para soportar todo lo que venga a nuestra vida como cristianos. Así que es por fe para que sea por gracia. Es por fe. Ahora vayamos a Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ven lo que dice el apóstol Pablo? Dice que él bien sabe y tiene una certeza y convicción que el evangelio es poder de Dios para salvación. No dice,
para salvación por un momento, después se pueden perder. Dice, para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Cristo. En el Evangelio, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esta fue palabras que impactaron a Martín Lutero y él se dio cuenta que no era por obras, que era por fe. Y este monje católico, él confesaba sus pecados ante un sacerdote en el confesario y él se seguía sintiendo indigno, impuro y no santo. Dice que él se latigaba, creo, a lo que escuché, se latigaba en su espalda como un castigo por sus pecados. Su pecado le dolía a él, pero él cuando leyó esto lo impactó. Cuando él leyó esto, mas el justo por la fe vivirá. Él dijo, no es por obras. Y después él se levantó en contra de la Iglesia Católica Romana, no para causar división, sino para que ellos volvieran a las Escrituras. Y él también protestó. Por esa razón le dicen el protestante. Él protestó en contra de las indulgencias que la religión católica romana enseñaba, que podían comprar la salvación de sus seres queridos cuando no era así. Ahora ven lo que dice el apóstol Pablo. Mas el justo por la fe vivirá. No es por esfuerzos humanos. No es por cuando tú leas la Biblia, no es por cuando tú ores, por cuando tú ayunes, es por fe. Ahora vamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículos 7 al 9. Y dice lo siguiente. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo. Dice, la salvación no proviene de nosotros mismos, sino que es por medio de la fe, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Eso no es como la fe del mundo. Esa es una fe genuina, verdadera, salvífica. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, muchas personas llegarían a gloriarse ellos de cuánto han hecho y no por lo que Cristo hizo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Segunda de Corintios 5, 7, yo lo voy a leer, dice, porque por fe andamos, no por vista. El caminar del cristiano verdadero es andar por fe, vivir por fe, servir por fe, amar por fe, santificarse por fe, teniendo en memoria siempre lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Todo lo hacemos por gratitud a lo que Cristo ha hecho. Y esto nos debe de llenar de gozo, hermanos, que somos adoptados como hijos de Dios. Eso ya es algo legal. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dios ha determinado eso. Y a veces cuando no comprendemos estas doctrinas, podemos frustrarnos y podemos llegar a incluso decir, no soy hijo de Dios, o Señor, soy tu hijo o no. Entonces estamos batallando con un pensamiento y otro y no estamos seguros de nuestra salvación, pero en Cristo estamos seguros. Dice que la palabra que somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por su mismo poder, por su mismo espíritu que Dios ha depositado en nosotros, que muere en nosotros. Ahí sí es de gloriarnos, allí sí es de gozarnos y saber que en Cristo, como dice el canto, estamos completos.
Cristo ha hecho todo a nuestro favor para salvarnos. Catecismo, pregunta número 22. Dice, entonces, ¿qué es necesario que crea un cristiano? Todo lo que nos está prometido en el Evangelio, lo cual los artículos de nuestra fe verdadera y universal nos lo enseñan resumidamente. Dice en Juan 20:31. Dice lo siguiente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que debemos de recordar siempre nosotros y creer profundamente en nuestro corazón sin duda. Eso es lo que debemos de memorizar siempre y recordar, mis amados. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mateo 28. ...19 y 20 es lo último que voy a leer. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros a veces, cuando hagan mi voluntad, cuando ayunen, cuando oren, dice Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Debemos de recordar nosotros esto, que Cristo está con nosotros en todo tiempo. Y hemos escuchado de dónde hemos salido, que si no haces tal cosa, si no vas a alguna vigilia, algún ayuno y oración, que estás mal. Si no das tu diezmo, que Dios te va a maldecir y que le has robado a Dios sus diezmos. Si toman ese versículo de Malaquías, y mis amados, lo que eso produce en nosotros es miedo, no es temor hacia Dios. Y muchos hacen todo esto metiendo miedo a los creyentes, y esto no nos causa gozo, nos causa más un peso y se nos hace una carga. En Cristo somos libres. En Cristo somos libres de todas estas falsas enseñanzas, mis amados, que nos han enseñado por mucho tiempo. Pero recordemos que en Cristo hemos sido libres. Ya no debemos de volver a la esclavitud. Cuando escuchemos estas cosas y esto en Cristo, todo lo que hemos leído nos debe de causar un gozo. Y nos debe de causar que estemos esperándole cuando Él venga con gozo, no con temor. ¿Qué te dicen? Si no haces esto te vas a perder. ¿Quién se salvaría si fuera por esfuerzo humano? ¿Quién se salvaría? Y te enseñan, si no estás ocupado en la obra, si no sirves, y Cristo viene, virgen insensata, te vas a quedar. Y te leen esos versículos de las 10 vírgenes fuera de contexto, y te dicen, tienes que estar haciendo. Bueno, entonces si estás dormido y Cristo viene, ¿te vas a perder? ¿Te vas a perder cuando te estés bañando, comiendo? Somos humanos. Debemos de saber y entender que en Cristo está la salvación y no en nuestros méritos.
adoptados por Dios por la fe sola. Regresamos al catecismo. Pregunta 23. Cuando está hablando arriba, todo lo que nos está prometido en el Evangelio, lo cual los artículos de nuestra fe verdadera y universal nos lo enseñan resumidamente. ¿Cuáles son esos artículos? Yo creo que deberíamos de aprendernos estos como adultos y también como niños, lo que dice ahí abajo de la pregunta número 23. Dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor. Y en las palabras que sigue resume todo el Evangelio. Que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. En esto se resume nuestra fe. Son doctrinas que debemos de aprender. Y este catecismo nos lleva a la palabra misma, nos pregunta preguntas y las respuestas están en la Biblia. Así que hemos sido adoptados por la fe sola, no por méritos humanos, no por haber hecho una confesión de fe, no por métodos, por eventos, por nada que el hombre pueda crear para querer transformar el corazón de un pecador. Dios es quien quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dios es quien hace renacer. Dios es quien salva. Dios es quien perdona. Dios es quien compra. Dios es quien redime. Dios es quien adopta a pecadores por la fe sola. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre Todopoderoso. Oh Dios, por este momento que pudimos estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre para poder aprender, Señor, cómo es que hemos sido adoptados como tus hijos, Señor. Que no ha sido, Señor, por voluntad de sangre, ni de varón, ni por fuerzas humanas, sino por ti mismo, Dios. Oh Señor, permite que esta enseñanza se nos vaya en nuestros corazones, Señor, y nos llene de esperanza y de gozo. Y que, Señor, si alguien se ha sentido como que no es tu hijo, Señor, pues que reconozca que ha sido comprado, Señor, a precio de sangre. Solamente por el sacrificio de Cristo Jesús, Señor, y no por sacrificios de Él mismo. Pero, Señor, permite que esta palabra impacte en nuestros corazones, Señor. Yo sé que aquí no predicamos como en otros lugares, Señor, moviendo las emociones o quizás tratando de mover en la atmósfera, Señor. Señor, tu palabra es quien nos cambia, quien nos transforma, y el poder del Evangelio, Señor, es quien salva. Señor, pido que los oyentes, que mis hermanos se vayan de aquí edificados. Y si hay alguno, Señor, que no se ha arrepentido y ha creído en Cristo Jesús, Señor, pues obra en su corazón poderosamente, oh Dios, antes de que sea demasiado tarde, para que sea salvo, Señor, y vaya, Señor, hacia la vida eterna. Pero, Señor, te pedimos, te damos las gracias porque me has ayudado a mí a dar ese estudio, Señor, aunque sea un hombre torpe. Pero, Señor, esperamos y confiamos, Señor, que tú harás lo que vas a hacer con nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, aún también con esta misión que hemos comenzado, Señor. Sabemos que estás trayendo a personas, Señor, porque tú eres quien las trae. Nadie por su propia voluntad, Señor, podrá traer a nadie. Aquí queremos que vengan para que sean edificados y conozcan al único Dios
verdadero, Señor, y a Jesucristo a quien tú has enviado, y tu palabra dice que esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Obra en los jóvenes, en los niños, Señor. Y, Señor, nunca permitas que estén aburridos aquí, sino que siempre muestren reverencia, Señor, al escuchar tu palabra. Pero, Señor, te pedimos esto y te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.